puede estudiar gratuitamente en el Instituto Bíblico de BBN en el momento que más le convenga. Usted elige entre los cursos disponibles. Tiene la oportunidad de aprender acerca de la Palabra de Dios en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase. Visite nuestra página web www.bbnbi.org. Gracias y ahora disfrute de este programa. El siguiente segmento es Clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por sintonizar una vez más Hora de Estudio Bíblico. Mi corazón se eleva a Dios en gratitud y alabanza por el privilegio y honor de representarle y de ministrar su palabra. Amados oyentes, todos ustedes participan conmigo en esparcir la verdad divina. Gracias por escribirnos esta semana y gracias por participar con sus ofrendas. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre el día de Pentecostés, el día especial de la venida del Espíritu Santo. Pero antes vamos a buscar a Dios en oración. Amado y misericordioso Padre, te agradecemos una vez más por esta nueva oportunidad de presentar a nuestro Señor Jesucristo, de ministrar tu palabra. Creemos que el tiempo avanza muy rápido en esta dispensación de la gracia y antes que ésta finalice, queremos seguir compartiendo la historia de Jesucristo, su amor, su iglesia. Te pedimos, Señor, que los cristianos oren y participen en los ministerios que llevan tu palabra. Ayúdanos a ver que aquello que permanecerá serán los tesoros que hayamos hecho en el cielo. Líbranos de querer retener los bienes terrenales y ayúdanos a compartirlos generosamente, invirtiéndolos en tu obra. Oramos por todos los que están desanimados, por los enfermos, hermanos en geriátricos, en hospitales, personas que nos escuchan en sus hogares, en sus automotores, en sus lugares de trabajo. Utiliza el ministerio de tu palabra, Señor, transmitido por radio, para alcanzar corazones, y que la gente sea fortalecida, sea ayudada, edificada en tu palabra, y varios puedan ser salvos. Oramos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, deseo recordarles que el programa anterior fue una introducción para hoy y mañana, que seguiremos tratando Pentecostés de Hechos capítulo 2. Vamos a recordar que para los judíos, Pentecostés era una fiesta marcada por Levítico 23 y era el tiempo en que estaban obligados a recordar la ley de Sinaí. Era el aniversario de la ley. Ahora, la ley fue dada expresamente a Israel, pero la venida del Espíritu Santo en Pentecostés de Hechos 2 fue para habitar en cada creyente, sea judío o sea gentil. Él vino para unir a los creyentes de ambos pueblos en un solo cuerpo. Por lo tanto, la ley era un servicio preparatorio para Israel, pero la venida del Espíritu Santo era una preparación para el servicio, para que todos los cristianos se prepararan para llevar el Evangelio de Cristo al mundo entero. Por lo tanto, creo que con estos eventos del pueblo judío, Dios estaba preparando el camino para una mayor demostración de su poder en los corazones de los hombres por medio del Espíritu Santo. Los judíos conocían muy bien los símbolos del viento y la voz sobrenatural de Dios. Por lo tanto, vamos a considerar esto en un momento: el viento y la voz, señal de sonido y señal del habla. El día de Pentecostés fue el día en que el Espíritu Santo vino al mundo. Ahora, Lucas, quien escribió el Evangelio, pero también el libro de los Hechos, no describe al Espíritu Santo, sino que lo que hace es tratar más extensamente con los efectos de la presencia y el poder del Espíritu Santo en ese día. No intentaremos aquí poner en palabras una descripción de la deidad. Eso va más allá de mi habilidad, pero sí puedo decirle lo que la Biblia dice y algunos hechos deben ser considerados.
Por favor, tenga su Biblia abierta en Hechos capítulo 2. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue la venida de una persona. El término Espíritu Santo es el nombre o título de la tercera persona de la Santa Trinidad y se usa en la Biblia para distinguirlo de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Hay muchos otros nombres usados en las Escrituras para describir y designar la naturaleza y la obra del Espíritu Santo, y en cada instancia se refieren a la misma persona. Tenemos mucha evidencia bíblica respecto a su personalidad. Él es más que un simple poder o influencia. Él es designado con pronombres masculinos. Podemos emplear estos términos cuando hagamos referencia al Espíritu Santo. Referirse a Él como tercera persona no implica que sea menos importante que Dios el Padre y que Dios el Hijo, sino que esto sugiere que el Espíritu de Dios es la última personalidad revelada de las tres. Pentecostés introduce la dispensación del Espíritu Santo, y desde el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis, el Espíritu Santo trabaja como el agente directo entre Dios y el hombre. El propósito de Pentecostés fue presentar al Espíritu Santo al ser humano, pero en una forma nueva, diferente. El Espíritu Santo estaba activo antes de Pentecostés, por supuesto. En el Antiguo Testamento Él estaba presente en el acto de la creación incluso, allá en Génesis 1. También estaba presente luchando contra el pecado en Génesis 6 y actuando con suma habilidad en Éxodo capítulo 28. Él fortalecía con poder para el servicio allí en Jueces 3, hizo que los hombres hablaran el mensaje de Dios en Números 24, pero ninguno de los santos del Antiguo Testamento lo conoció como los discípulos aprendieron a conocerlo en Pentecostés en adelante. La persona del Espíritu Santo no es menos que Dios el Padre, no es menos que Dios el Hijo. El Espíritu Santo vino como la tercera persona de la Trinidad, igual al Padre y al Hijo. Miren, vamos a considerar 5 aspectos de su persona. Número 1, Él es llamado Dios en Isaías 6. El hecho de su deidad es claramente obvio porque posee todos los atributos esenciales de Dios. Número 2, es eterno como el Hijo y como el Padre. Lo leemos en Hebreos 9:14. Número 3, es omnisciente. Lo leemos en 1 Corintios 2, 9 al 11. Número 4, es omnipresente. Lo leemos en el Salmo 139, 7 al 10. Y número 5, es omnipotente, de acuerdo a Job 26, 13. La venida del Espíritu Santo no fue simplemente un poder o una influencia, fue la presencia del Dios vivo. ¿De qué otra manera podríamos considerar los milagros de Pentecostés? No podríamos comprenderlos separados del hecho de que es una persona divina, Dios el Espíritu Santo. Ahora, Él había estado antes en la tierra, pero entonces, o a partir de entonces, venía para quedarse. En Juan 14:16, Jesús dijo que oraría al Padre para que enviara al Consolador, para que esté con nosotros para siempre. La iglesia estaba siendo formada y habitada desde entonces por la presencia del Dios eterno. Pentecostés era la garantía de la presencia del Espíritu Santo. Él vino para habitar en los corazones de todos los creyentes. Llame a la experiencia de Pentecostés con el nombre que usted desee llamarlo. Llámele santidad o vida sobrenatural, llámele la vida llena del Espíritu, el trono de la vida o una vida victoriosa. Llámele la segunda bendición si quiere. No importa, ni hace ninguna diferencia la manera en que lo llamemos. El hecho es que era la presencia del Espíritu Santo la que produjo los resultados que leemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahora, ¿qué sucedió en aquel Pentecostés? Simplemente esto, amados míos, vino el Espíritu Santo. Aquí vemos una poderosa apertura del libro de los Hechos. Los poderes paganos fueron humillados, los paralíticos caminaban, los muertos eran resucitados, miles de almas nacían de nuevo. Nunca antes los hombres habían poseído un impulso tan grande para hablar de nuestro Señor Jesucristo.
Nunca antes había existido tal voluntad y deseo de sufrir por Cristo. Nunca antes un grupo había conocido tal comunión entusiasta e íntima. El mundo iba a ser testigo de algo nuevo. En vez de negar a Jesucristo, los discípulos decidieron dar sus vidas y avanzar en el nombre de Cristo, aún hasta la misma muerte. Comenzaron a testificar allí en Jerusalén, y luego se extendieron a Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo vino a suceder esto? Solo hay una respuesta. Había venido el Espíritu Santo. El propósito de Dios es acercar a los hombres a Él y hacerlos semejantes a Jesucristo. Para ello fue que Cristo se entregó a sí mismo, pero no estaba la obra completa en un sentido. Llegar a ser como Cristo está en proceso hoy todavía, y es la principal obra del Espíritu Santo en este momento. Sin dudas, los discípulos estaban listos cuando Cristo los envió a predicar el Evangelio a todo el mundo. Ellos podrían haberse negado, estaban en su derecho, pero Cristo se había anticipado a sus temores y sacó la carga de sus corazones cuando les dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Me gustan esas palabras, porque esto es exactamente lo que sucedió en Pentecostés. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Hoy en día, por más de 20 siglos, los hombres desafiaron el sufrimiento, la tristeza y la muerte para que el Evangelio transformador de Cristo alcanzara a todos los hombres y los transformara a su imagen y semejanza. No todos los que han escuchado han creído por cualquier medio, sino que en todo momento estuvo la obra del Espíritu Santo utilizando a los discípulos. Yo no creo que cada mensaje que predico en la radio va a producir siempre el mismo resultado. Pero, amados, yo confío que cada vez que hablo de la palabra de Dios en el poder y demostración del Espíritu Santo, alguien o algunos en algún lugar estará escuchando, recibiendo bendición y salvación. Podemos caer en el error de resaltar el programa y a las personas detrás de él, y cerrar la puerta al Espíritu Santo, quien por sí solo puede producir resultados, y siento mucho haberlo hecho en alguna oportunidad. Les digo más, no es el programa Hora de Estudio Bíblico lo que importa, es la persona y el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en el mensaje. Eso es lo que realmente importa. Muchas iglesias hoy en día dependen de programas tratando de impactar al mundo. Este es un gran juego de competencia. Se organizan programas con celebridades del deporte que se convirtieron, entre comillas, con actrices y personalidades del espectáculo, solo para atraer a la gente en vez de guiarlos al Evangelio. Yo digo que solo existe un mensaje que puede lograr que el plan de Dios llegue a los corazones pecadores, y ese es el ministerio de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Las obras de la carne nunca pueden producir el fruto del Espíritu Santo. Ahora bien, la venida del Espíritu Santo fue el comienzo de la iglesia. Pablo lo dice en Efesios 2:22, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por medio del Espíritu Santo se formó el cuerpo de Cristo, y por el mismo Espíritu Santo ese cuerpo se mantiene unido y sigue creciendo. Se presta poca atención al Espíritu hoy, y a causa de esto no hay poder en el servicio. Mire, no es necesario orar para que el Espíritu Santo venga o rogar por un regreso a Pentecostés. Miren, a veces escucho canciones con una linda música y sentimiento, pero la letra es cualquier cosa menos escritural. No necesito cantar u orar para que el Espíritu Santo venga. Él está aquí. Al ser verdaderos creyentes, Él está aquí. Leemos en Juan 3:34, el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Sí, mis amigos, el Espíritu Santo es una persona, y cada persona salva tiene tanto del Espíritu como lo tenían los discípulos en Pentecostés. Cuando permitimos que el Espíritu Santo tome posesión de la iglesia, podemos esperar los mismos gloriosos resultados. Ahora bien, vamos a leer Hechos capítulo 2 para ver otro fenómeno que sucedió en el día de Pentecostés.
Utilizo la palabra fenómeno porque pienso que describiría mejor la situación. Esta palabra ha sido definida como una aparición extraña e impactante de cualquier naturaleza, algo no común, una maravilla en el mundo externo o en una persona que posee poderes inusuales. Esta es una definición bastante buena de la palabra fenómeno. El día de Pentecostés trajo una demostración de poder inusual. Los fenómenos que acompañaron la venida del Espíritu Santo fueron 3. Eran las señales que eran símbolos de la venida del Espíritu Santo. Primero, la señal del sonido. Segundo, la señal de la vista, lo visual. Y tercero, la señal de las lenguas. Se los repito, la primera fue la señal del sonido, la segunda fue la señal de la vista, y la tercera fue vista y oída. Era la señal de las lenguas o del habla. Ahora, en primer lugar, la señal del sonido, Hechos 2:2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí se nos dice que la venida del Espíritu fue como el viento. Era un sonido sobrenatural, porque la Biblia dice que el sonido vino del cielo. El viento es uno de los emblemas del Espíritu Santo. ¿Sabía? La lengua griega tiene una sola palabra para viento y espíritu, y significan lo mismo. Ahora, vamos a considerar 2 ilustraciones bíblicas que nos muestran la analogía espiritual entre el viento y el espíritu. La primera está en Ezequiel 37. Allí tenemos la visión del valle de los huesos secos, una profecía que tiene que ver con Israel y aún el futuro. Ezequiel fue llevado por Dios para ver un valle lleno de huesos secos. Leemos en Ezequiel 37:3. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 9 y 10. Me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en gran manera. Ahora, estos 4 vientos son el soplo divino del Espíritu Santo. El soplo de vida hizo que el primer hombre, Adán, viviera. Esto lo leemos en Génesis 2:7, donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Más tarde lo testificó Job también. En Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí las palabras espíritu y soplo se usan indistintamente. Recordemos las palabras del Señor a Nicodemo, en aquel gran clásico capítulo 3, donde hablaba del nuevo nacimiento. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí las palabras viento y espíritu son usadas indistintamente por el Señor Jesús. El viento es un símbolo de poder, no es estático. Es el Espíritu Santo, el poder más poderoso que todos los otros poderes, sin el cual ningún pecador muerto en delitos y pecados puede llegar a nacer de nuevo en la familia de Dios. El Espíritu Santo es el poder energizante que vivifica a los hombres hoy, y separados del cual los hombres permanecen espiritualmente muertos. Ningún pecador fue salvo sin el poder del Espíritu Santo. Amados, yo no puedo salvar a nadie. Ningún hombre puede salvar a alguien. Ningún misionero, ministro, nadie, rabí ni sacerdote. Solo Dios, el Espíritu Santo, puede dar convicción de pecado y genuina conversión. Ese viento era un símbolo del Espíritu Santo, el más poderoso de todos los poderes. La segunda señal está en Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Para los judíos, el fuego siempre ha sido un símbolo de la presencia de Dios y es una expresión gloriosa y una ilustración de la persona y obra del Espíritu Santo. Número 1, Hebreos 12:29 dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Número 2, es el espíritu de juicio y de devastación en Isaías 4:4. Número 3, es el fuego consumidor que separa el trigo de la paja en Mateo 3:11 y 12. El fuego es usado para describir el poder iluminador del Espíritu también. Número 4, en Apocalipsis 4:5, son las 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Mis queridos, la religión judía estaba formada por símbolos. Las cosas físicas eran usadas para simbolizar lo espiritual. Ningún otro símbolo pudo haber sido mejor usado para la persona y obra del Espíritu Santo que el fuego. El fuego ilumina, y Pentecostés iba a ser una nueva revelación y una nueva iluminación. El cristianismo no iba a comenzar en la oscuridad. No había nada difuso respecto al cristianismo, porque comenzó bajo la gloria y el esplendor de la luz divina, y así ha continuado por siglos. La religión basada en medias verdades y que se abre camino entre las mentes no es el verdadero mensaje cristiano que viene del Espíritu Santo de Pentecostés. La debilidad de muchas religiones hoy no está tanto en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Utilizan un pequeño versículo de la Escritura aquí, otro por allá. Ahora y entonces, mucha gente piensa que la Biblia de esa manera les hace cristianos. ¿Es usted consciente del hecho de que puede estar siendo parte de una iglesia ecuménica controlada por Satanás y que esa iglesia use de esta manera las Escrituras? Mi amigo, el diablo sabe cómo usar las Escrituras. Él se las citó en la tentación a nuestro Señor en Mateo capítulo 4. El mensaje verdaderamente cristiano se apega a la doctrina de Pentecostés y ese es el poder iluminador del Espíritu Santo. No hay lugar alrededor del fuego del Pentecostés para aquellos camaleones religiosos que cambian de color según la ocasión. Sin aquel fuego santo nunca habría resultados poderosos. Recientemente estuve en un lugar abierto con una gran fogata y aprecié el calor porque estaba en un país frío y en un día muy frío. Y pienso, ¿qué símbolo tan adecuado es el fuego para la fe cristiana? Amigos, el cristianismo no es frío. El cristianismo, el verdadero mensaje de la Biblia, da calor a los corazones de su gente por el fuego del Espíritu Santo. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos la señal del habla o del lenguaje. Leemos allí en Hechos 2:4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, en sí misma, la lengua, un lenguaje, no podría haber sido considerado como una maravilla. El habla es común a todos los hombres, pero el despliegue de lenguas en Pentecostés estaba por encima del dominio de la naturaleza, y todos aquellos que lo vivían lo sabían. Era algo extraño en ellos. El don de lenguas fue el primer efecto del Pentecostés, y ahora podemos decir que fue el primero en desaparecer. ¿Escuchó lo que dije? Fue el primer efecto en Pentecostés, hablar en otros lenguajes, y fue el primero en desaparecer. Tenga esto en mente porque es enseñanza bíblica, y vamos a dedicarnos a ello con más tiempo. Ahora, el don de lenguas era ciertamente un don válido, y la multitud se reunió en aquel día y escuchó algo inusual, milagroso, sobrenatural. Escuchó a hombres predicar en otro lenguaje, espontáneamente, generado por el Espíritu Santo. Ahora bien, debido a la importancia del tema de las lenguas y a la confusión y división que esto ha creado en el pueblo de Dios, es necesario que tomemos un tiempo extra para eso, y será en nuestro próximo programa. Por hoy el tiempo ha terminado. Lean respecto a esto en Hechos capítulo 2, prepárense y si Dios quiere nos volvemos a encontrar
en nuestro próximo programa, en este mismo horario, en este mismo punto del dial. Dios mediante nos encontraremos. Hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.